Sí, muy interesante todo lo que está pasando y la cantidad de uruguayos. ¿Ustedes se acuerdan que la última vez que vinimos a hablar con Nicolás Jodal, que es el co-creador también y quien se encargó de desarrollar esta aplicación Coronavirus UI, nos decía que había en el entorno de los 500.000 uruguayos que habían descargado la aplicación? Ahora son 1.200.000 las personas en nuestro país que ya tienen la aplicación en su teléfono inteligente. Pero hay novedades, se habla de pasaporte sanitario a nivel oficial, vamos a hablar de eso, pero también de las nuevas disposiciones que va a tener esta aplicación. Por ejemplo, si uno se vacuna, ¿qué va a pasar con todo eso? Se lo trasladamos a Nicolás Jodal, que en 2 semanas empezarían a verse esos cambios en la aplicación. Buenos días. Sí, estamos trabajando a fondo, ese es el tiempo que tenemos, 2 semanas. Lo que estamos teniendo ahora es que en este momento de la aplicación lo que vamos a tener es el certificado de vacunación dentro de la aplicación. Y todo el seguimiento de las, fundamentalmente todo el seguimiento de lo que... de una vez que te vacunas, todo lo que está pasando. La idea es que la aplicación esté preparada en la previa a la llegada de la vacuna. Exacto, por eso tenemos 2 semanas previos. Entonces lo que va a pasar es, una vez que vos te agendaste, la app te va a decir que al otro día, por ejemplo, tenés que irte a vacunar. Una vez que te vacunás, automáticamente te aparece el certificado en la aplicación y una vez que tenés el certificado, te va a decir cuándo te corresponde la segunda dosis, el tiempo de duración, todo ese tipo de cosas. Sería como una especie de aplicaciones de las mutualistas o los servicios médicos dentro de la aplicación Coronavirus vinculada a la vacuna. Exactamente, exactamente. Es una forma digital, de tal manera que no tengas que andar con el papelito para decir si estás vacunado o no estás vacunado. De hecho, la aplicación va a cambiar de color en función de la vacuna. Digamos, por ejemplo, si vos te hiciste la primera dosis y no la segunda dosis, entonces estás en amarillo. Si te hiciste la segunda dosis, estás en verde. Y si no tenés ninguna, estás en rojo. Si no, estás en azul como está ahora, digamos. Pero después también tiene un periodo de validez. Entonces después también cambia de color, etcétera, etcétera. Jodal, y concretamente esto a nivel del país, ¿qué representa? ¿De qué manera va a ir sirviendo contar con esas nuevas funciones en la aplicación Coronavirus? Lo importante es, una vez que te vacunaste, es bastante normal que haya algún efecto secundario a las vacunas. Entonces vos vas a poder declarar el efecto secundario. Entonces, uno de los componentes, el equipo de epidemiología va a poder rastrear o saber qué es el comportamiento de la vacuna en toda la población del Uruguay. Y con eso además se desactivan las alertas de exposición para las personas que estén inmunizadas. Exacto, las que ya están vacunadas no reciben la alerta de exposición por más que hayan estado cerca de un positivo. Eso también favorece lo que es el sistema de salud, lo descongestiona un poco, da tranquilidad. Exacto, totalmente. Y bueno, y la otra es la información que se tiene que está vacunado, entonces es probable que haya mecanismos, si estás vacunado puedes entrar a lugares, etcétera, etcétera, ¿no? Jodal, y respecto a lo que mencionábamos más temprano también, este pasaporte sanitario que sería a nivel oficial, a nivel país, esta aplicación, sí, bueno, ¿cómo funcionaría y para qué serviría? Este es recién el comienzo del pasaporte sanitario. Como cualquier pasaporte, esto es acuerdos internacionales que son largos, pero el comienzo de eso es cuál es la fuente de verdad. Es decir, ¿a quién le creo? Digamos. Entonces, lo que se va a decir es, le creo a la aplicación. Es decir, la aplicación dice que si está vacunado, está vacunado. Eso es correcto. Ahora, después, ¿qué va a hacer Brasil, por ejemplo, con eso? Bueno, es toda una discusión que está la OMS, los países, etcétera, etcétera. Pero para poder llegar a esa discusión, lo primero que había que tener era esa fuente de verdad que va a ser la app. Eso favorece, por ejemplo, el ingreso más rápido de los países y demás, brinda tranquilidad. Esperemos que sea exactamente eso, sí. ¿Qué pasa, por ejemplo, con las alertas de exposición? En aquel momento, la última vez que dialogamos, iban en aumento, pero faltaba todavía. ¿Cómo está de esas 1.200.000 descargas? ¿Cómo están las alertas de exposición? Bueno, han aumentado bastante, lamentablemente, ¿no? Yo quisiera que no hubiera, pero digo, han aumentado bastante. Más o menos hoy están en el orden de unas 400 alertas por día. ¿Y cómo está funcionando en sí la aplicación? ¿De qué manera ha favorecido lo que es la evolución de la pandemia? Vemos... Para darte una idea, primero está todo el tema de la alerta de exposición, que ha ayudado bastante, y después el seguimiento de las personas que tienen algún síntoma y están siendo seguidas. La gran mayoría, por suerte, no tiene nada que ver con COVID, pero están siendo seguidas por la aplicación. En este momento hay 100.000 personas que tienen algún tipo de síntomas que están siendo seguidas por la aplicación. Vamos a explicar también un poquito sobre eso, cómo funciona, porque de hecho a mí me ha pasado de tener que decir todos los días cómo estoy, porque estuve
en teoría, según la aplicación, cerca de una persona. Exacto. ¿Qué es lo que hace la aplicación en el día a día? Una vez que vos tuviste algún síntoma o recibiste una alerta de aplicación de exposición, la aplicación te va a seguir durante 14 días, te va a pedir que des algunos signos vitales, por ejemplo, tu temperatura, etcétera, 2 veces por día. Ese es el mecanismo que se tiene en general para saber qué es lo que está pasando. En caso que te sientas mal, un médico se puede comunicar de tu prestador de salud. Y además hay una especie de mapeo de cuánta gente, cómo está creciendo eso. ¿Me entendés? Si está bajando, creciendo y demás. Por ejemplo, nosotros en diciembre había 50.000 personas en ese estado, ahora hay 100.000. Digamos. Entonces va dando una idea de lo que está pasando. Joel, y se piensa, ya para ir cerrando, ¿se piensa en alguna modificación más? Más allá de lo que es por ahora estamos trabajando en la vacuna porque la tenemos que entregar muy rápidamente, solo tenemos 2 semanas y tiene que estar todo pronto antes que empiece la vacunación. Joel, muchísimas gracias por este contacto. El gusto es mío, por favor. Era la palabra del creador de Coronavirus UI, esta aplicación que sirve para también brindar un poco el estado de situación de la pandemia en nuestro país, avisar a esas personas que tengan las alertas de exposición ya encendidas, si estuvieron en contacto, por ejemplo, con un caso positivo, el seguimiento que decía recién, y lo importante que en 2 semanas entonces ya estaría habilitado la cuestión de la vacuna y cómo sería ese seguimiento a través de la aplicación. Siguen ustedes.